Hola amiguitos, buenos días, besitos, espero que estéis todos bien. Si alguno no está bien, pues nada, que se anime escuchando mi relato. Me encantaría animar a alguien. Pues el otro día os anuncié que iba a leer hoy un relato de, por lo contrario que el último que leí del sacristán, que era un hombre que no sabía ni leer ni escribir, pero triunfaba en la vida en todos los sentidos. Del lado opuesto, que existen personas así, ¿no? De una persona pues muy culta, intelectualmente muy metida en los libros, con mucha sabiduría, pero que sin embargo pues no sabe desenvolverse en la vida. Entonces yo en aquellos momentos que os dije eso, estaba pensando en un relato que leí hace mucho tiempo, ahora 15 años o así, que me encantó en aquel momento. Era una maravilla, se llamaba Zurita, el relato. Y era de Leopoldo Alas Clarín. Entonces me he ido a la biblioteca de Alcantarilla, porque yo este libro lo tenía, pero no lo encontraba. Se ve que o bien se lo dejé a alguien, o lo regalé, o lo vendí por Wallapop, no sé, alguna cosa de esa. Y me he encontrado este libro, que contiene Zurita. Entonces empecé a leerlo, Zurita, pero ya no me producía el mismo entusiasmo que hace 15 años. La verdad, claro, cuando leemos por segunda vez, pues no es lo mismo. Aparte, me daba mucha pena, ¿no? Porque era una persona muy ingenua, muy tierna. Qué bueno que se la pegaba a todo el mundo, que se burlaban de él, y me daba mucha pena. Y también el relato es muy largo. Aparte, cita palabras en latín, porque este hombre estaba siempre metido en sus libros, por ejemplo, de Séneca, que le gustaba mucho. Y claro, las palabras en latín yo no las entiendo y habrá gente que me esté escuchando que tampoco, aparte que es muy largo. Entonces al final he decidido no leerlo por lo largo que es. Entonces en este mismo libro, que es de la biblioteca, encontré otro que se titula Los dos sabios y es más cortito. Y bueno, no expliqué esa situación tanto, pero también es de dos sabios, de dos personas así, ¿no? Entonces el de dos sabios es el que os voy a leer. Y bueno, hablando de este tema, me he acordado esta mañana, cuando iba por ahí andando, me he acordado que hace ya muchos años leí también Los 7 sabios de Grecia, que de García Gual, que es muy bueno, incluso yo veo tutoriales de él. Y entonces en ese libro, hablando de Tales de Mileto, uno de los sabios de Grecia, decía que claro, como él iba siempre en sus pensamientos, con la mente mirando el cielo, pues un día de tanto mirar el cielo, ¡pum!, había una zanja, no la vio y se cayó. Entonces su criada se reía de la carcajada y dice, mira, estás siempre mirando el cielo y no ves lo que tienes en la tierra y te has caído. Se burlaba de él, ¿no? Y eso es lo que pasa a las personas que están en otro mundo demasiado intelectuales. Y sin embargo Tales de Mileto dijo, sí, dice, no me aplico a las cosas de aquí porque no quiero, pero si yo quiero, puedo hacerlo. Entonces en otra ocasión, él con su estudio vio que iba a haber una temporada muy buena, muy próspera de aceitunas y compró un montón de, yo no sé cómo es eso, de máquinas para conservar la aceituna o molinos, no sé lo que era. Y luego cuando llegó la temporada, como había mucha producción, pues la guardó él, se aprovechó de ese invento y ganó mucho dinero, porque luego pudo vender aquello. O sea que los sabios también, si quieren, se aplican a las cosas de aquí, pues también pueden. Pero lo más triste de todo es lo que le ocurre a Zurita, yo lo recomiendo que lo leáis, porque era una persona que bueno, que mucho estudiar, pero luego ni escribía ni creaba obras científicas que fueran un provecho para la humanidad, que si hubiera hecho eso entonces hubiera valido la pena, si hubiera creado algo, ¿no? Pero no creaba nada y encima en su vida no sabía desenvolverse y bueno, y es toda una tragedia. Venga, pues voy a leer Los dos sabios, espero que os guste, de Leopoldo Alas Clarín, ¿vale? Como es corto, creo que lo voy a poder leer una sola vez. Venga, comenzamos la lectura. Dice, en el balneario de Aguachirle, situada en lo más frondoso de una región de España muy fértil y pintoresca, todos están contentos, todos se estiman, todos se entienden, menos dos ancianos venerables que desprecian al miserable vulgo de los bañistas y mutuamente se aborrecen. ¿Quiénes son? Poco se sabe de ellos en la casa.
Es el primer año que vienen. No hay noticias de su procedencia. No son de provincia, seguro, pero no se sabe si el uno viene del norte y el otro del sur o viceversa, o de cualquier otra parte. Consta que uno dice llamarse don Pedro Pérez y el otro don Álvaro Álvarez. Ambos reciben el correo en un abultadísimo paquete que contiene multitud de cartas, periódicos, revistas y libros muchas veces. La gente opina que son un par de sabios. ¿Pero qué es lo que saben? Nadie lo sabe. ¿Y lo que es ellos? No lo dicen. Los dos son muy corteses, pero muy fríos con todo el mundo e impenetrables. Al principio se les dejó aislarse sin pensar en ellos. El burgo alegre desdeñó el desdén de aquellos misteriosos pozos de ciencia que, en definitiva, debían ser un par de chiflados caprichosos, exigentes en el trato doméstico y con berrinches endiablados, bajo aquella capa superficial de fría buena crianza. Pero a los pocos días la conducta de aquellos señores fue la comidilla de los desocupados bañistas, que vieron una graciosísima comedia en la antipatía y rivalidad de los dos viejos. Con gran disimulo, porque inspiraban respeto y nadie osaba reírse de ellos en sus barbas, se les observaba y se saboreaban y comentaban las vicisitudes de la mutua ojeriza, que se exacerbaba por las coincidencias de sus gustos y manías, que les hacían buscar lo mismo y huir de lo mismo, y sobre ello Morena. Pérez había llegado a Guachirle algunos días antes que Álvarez. Se quejaba de todo, del cuarto que le habían dado, del lugar que ocupaba en la mesa redonda, del bañero, del pianista, del médico, de la camarera, del mozo que limpiaba las botas, de la campana de la capilla, del cocinero y de los gallos y los perros de la vecindad que no le dejaban dormir. De los bañistas no se atrevía a quejarse, pero eran la mayor molestia. Triste y enojoso rebaño humano. Viejos verdes, niñas cursi, mamás grotescas, canónicos egoístas, pollos empalagosos, indianos soeces, llávaros, caballeros sospechosos, maniáticos insufribles, enfermos repugnantes, peste de clase media, y pensar que era la menos mala, porque el pueblo, el pueblo, y aristocracia en rigor no la había, y la ignorancia general. ¡Qué martirio tener que oír a la mesa sin querer tantos disparates, tantas vulgaridades que le llenaban el alma de hastío y de tristeza! Pensaba uno de los sabios. Algunos entrometidos que nunca faltan en los balnearios trataron de sonsacar a Pérez su idea, sus gustos, de hacerle hablar, de intimar en el trato, de obligarle a participar de los juegos comunes. Hasta hubo un tontiloco que le propuso bailar un rigodón con cierta dueña. Pérez tenía un arte especial para sacudirse estas moscas. A los discretos los tenía lejos de sí a las pocas palabras. A los indiscretos con más trabajo y alguna frialdad inevitable, pero no tardaba mucho en verse libre de todo. Lo echaba todo. Se sentía superior. Además, aquella triste humanidad le estorbaba en la lucha por las comodidades, por las pocas comodidades que ofrecía el establecimiento. Otros tenían las mejores habitaciones, los mejores puestos en la mesa, otros ocupaban antes que él los mejores aparatos y pilas de baño, y otros, en fin, se comían las mejores tajadas. El puesto de honor en la mesa central, puesto que llevaba anejo el mayor mimo y agasajo del jefe de comedor y de los dependientes, y puesto que estaba libre de todas las corrientes de aire entre puertas y ventanas, terror de Pérez, pertenecía a un señor canónigo, muy gordo y muy hablador. No se sabía si por antigüedad o por odioso privilegio. Pérez, que no estaba lejos del canónigo, le distinguía con un particular desprecio. Le envidiaba despreciándole y le miraba con ojos provocativos, sin que el otro se percatara de tal cosa. Don Sindulfo, el canónigo, había pretendido varias veces pegar la hebra con Pérez, pero éste le había contestado siempre con secos monosílabos. Y don Sindulfo le había perdonado porque no sabía lo que se hacía, siendo tan saludable la charla a la mesa para una buena digestión. Don Sindulfo, el canónigo, tenía un estómago de oro y le entusiasmaba la comida de fonda, con salsas picantes y otros atractivos. Pérez tenía el estómago de alcíbar y aborrecía aquella comida llena de insoportables galicismos.
don Sindulfo soñaba despierto a la hora de comer, y don Pedro Pérez temblaba al acercarse el tremendo trance de tener que comer sin ganas. «Ya va un toque», decía sonriendo a todos don Sindulfo y aludiendo a la campana del comedor. «Ya han tocado 2 veces», exclamaba Toco con voz que temblaba de voluptuosidad. Y Pérez, oyéndole, se juraba acabar cierta monografía que tenía comenzada, proponiendo la supresión de los cabildos catedrales. Fue el sabio dísculo presuntuoso, minando el terreno, intrigando con camareras y otros empleados de más categoría hasta hacerse prometer, bajo amenaza de marcharse, que en cuanto se fuera el canónimo, que sería pronto, el puesto de honor con sus beneficios sería para él, para Pérez, costase lo que costase. También se le ofreció el cuarto de cierta esquina del edificio, que era el de las mejores vistas, el más fresco y el más apartado del mundanar y fondil ruido. Y para tomar café se le prometió cierto rinconcito muy lejos del piano, que ahora ocupaba un coronel retirado, capaz de andar a tiros con quien se lo disputara. En cuanto el coronel se marchase, que no tardaría, el rinconcito sería para Pérez, le prometieron. En esto llegó Álvarez. Aplíquese todo lo dicho acerca de Pérez. Hay que añadir que Álvarez tenía el carácter más fuerte, el mismo humor endiablado, pero más energía y más desfachatez para pedir gollería. También le aburría aquel rebaño humano de vulgaridad monótona. También se le puso en la boca del estómago el canónigo aquel, de tan buen diente, de una alegría irritante y que ocupaba en la mesa redonda el mejor puesto. Álvarez miraba también a don Sindulfo con ojos provocativos y apenas le contestaba si el buen clérigo le dirigía la palabra. Álvarez también quiso el cuarto que solicitaba Pérez y el rincón donde tomaba café el coronel. A la mesa notó Álvarez que todos eran unos majaderos y unos charlatanes, menos un señor viejo y calvo como él que tenía enfrente y que no decía palabra, ni se reía tampoco con los chistes grotescos de aquella gente. Pensó, no era charlatán, pero majadero también lo sería, ¿por qué no? Y empezó a mirarle con antipatía. Notó que tenía mal genio, que era un egoísta y maniático por el afán de imposibles comodidades. Debe ser un profesor de instituto o un archivero lleno de presunción, pensó Álvarez. Y él, Álvarez, que era un sabio de fama europea que viajaba de incógnito con nombre falso para librarse de curiosos e impertinentes admiradores, aborrecía ya de muerte al necio pedantón que se permitía el lujo de creerse superior a la turbamulta del balneario. Además se le figuraba que el archivero le miraba a él con ira, con desprecio. ¿Habráse visto insolencia? Y no era eso lo peor era que coincidían en gusto, en preferencia, que lo hacían muchas veces incompatibles. No cabían los dos en el balneario. Álvarez se iba al comedor en cuanto el pianista le emprendía con la rapsodia búlgara. Y allí se encontraba Pérez, que también oía de Liz adulterado. En el gabinete de lectura nadie leía el Time más que el archivero, y justamente a la hora en que él, Álvarez, el falso, quería enterarse de la política extranjera en el único periódico de la casa que no le parecía despreciable, el archivero sabe inglés, pedante. También iba el otro a leer el mismo periódico, los dos saben. A las 6 de la mañana en punto, Álvarez salía de su cuarto con la mayor reserva para despachar las más viles faenas con que su naturaleza animal pagaba tributo a la ley más baja y prosaica. O sea, cagarme. Y Pérez, obstruccionista odioso, tenía, por lo visto, la misma costumbre y buscaba el mismo lugar con igual secreto. Yo no podía aguantarse los dos ir al mismo tiempo a cagar. No gustaba a Álvarez de tomar el fresco en los jardines ramplones del establecimiento, sino que buscaba la soledad de un prado de hierba fresca y encuesta muy fina, que había a espaldas de la casa, pues allá, en lo más alto del prado, a la sombra de su manzano, se encontraba toda la tarde a Pérez, que no soñaba con que estaba estorbando. Ni Pérez ni Álvarez abandonaban el sitio. Se sentaban muy cerca uno del otro, sin hablarse, mirándose de soslayo con rayos y centellas. Si el archivero supuesto tales simpatías merecía al fingido Álvarez,
Álvarez a Pérez le tenía frito y ya Pérez le hubiera provocado abiertamente si no hubiera advertido que era hombre enérgico y probablemente de más puños que él. Pérez, que era un sabio hispanoamericano de Ecuador, que vivía en España muchos años hacía, estudiando letras y ciencias, haciendo frecuentes viajes a París, Londres, Rusia, Berlín y otras capitales. Pérez no se llamaba Pérez, sino Guilledo, y viajaba de incógnito, a veces para estudiar las cosas de España sin que ésta se las disfrazara a nadie al saberse quién era él. Digo que Guilledo Pérez había creído que el intruso Álvarez era alguna notabilidad de campanario, que se daba tono de sabio con extravagancias y manías que no eran más que pura comedia. Comedia que a él le perjudicaba mucho, pues sin duda por invitarle a aquel desconocido boticario probablemente se le atravesaba en todas sus cosas, en el paseo, en el corredor, en el gabinete de lectura y en lugares menos dignos de ser llamados por su nombre. Pérez había notado también que Álvarez despreciaba o fingía despreciar a la multitud insípida y que miraba con rencor y desfachatez al canónigo que presidía la misa. La antipatía, el odio, se puede decir que mutuamente se profesaban los sabios incógnitos, crecía tanto día a día que los disimulados testigos de su malquerencia llegaron a temer que el sainete acabara en tragedia y que aquellos respetables y misteriosos vejetes se fueran a las manos. Llegó un día crítico. Por casualidad, en el mismo tren se marcharon el canónigo, el bañista que ocupaba la habitación tan apetecida y el coronel, que dejaba el rincón más apartado del piano. Terrible conflicto. Se descubrió que el amo de establecimiento había ofrecido la sucesión de don Sindulfo y la habitación más cómoda a Pérez primero y después a Álvarez. Pérez tenía el derecho de prioridad, sin duda, pero Álvarez era un carácter, solemne momento. Los dos, temblando de ira, echaron mano al respaldo. No se sabía si se disputaban un asiento o un arma arrojadiza. No se insultaron ni se comieron la figura más que con los ojos. El amo de la casa se enteró del conflicto y acudió al corredor corriendo. «¡Usted dirá!», exclamaron a un tiempo los sabios. Hubo que convenir en que el derecho de Pérez era el que valía. Álvarez cedió en latín, es decir, invocando un texto del derecho romano que daba la razón a su adversario. Quería que constase que cedía a la razón, no al miedo, pero llegó lo del aposento disputado. Allí fue ella. También Pérez era el primero en el tiempo, pero Álvarez declaró que lo que es absurdo desde el principio y nulo, por consiguiente, tractus tempori convalesci no postes, no puede hacerse bueno con el tiempo. Y como era absurdo que todas las ventajas por gollería se las llevase Pérez, él se atenía a la promesa que había recibido y se instalaba desde luego en su habitación dichosa, donde en efecto ya se había metido sus maletas. Y plantado en el umbral, con los codos cerrados, amenazando al mundo, gritó: «Impari causa, medio incondicio possidentis», y entró y cerró por dentro. Pérez cedió, no a los textos romanos, sino por miedo. En cuanto al rincón del coronel, se lo disputaba todos los días, apresurándose a ocuparlo el que primero llegaba y protestando el otro con ligero refunfuño y sentándose muy cerca y a la misma mesa de mano. Se aborrecían, y por la igualdad de gustos y disgustos, simpatía y antipatía, siempre huían de los mismos sitios y buscaban los mismos sitios. Una tarde, huyendo de la rapsodia húngara, Pérez se fue al corredor y se sentó en una mecedora con un lío de periódico y cartas en las manos. Ya poco llegó Álvarez con otro lío semejante y se sentó enfrente de Pérez en otra mecedora. No se saludaron, por supuesto. Se enfrascaron en la lectura de sendas cartas. De entre los pliegues de la suya sacó Álvarez una cartulina que contempló pasmado. Al mismo tiempo Pérez contemplaba una tarjeta igual, con ojos de terror. Álvarez levantó la cabeza y se quedó mirando atónito a su enemigo, el cual también a poco alzó los ojos y contempló con la boca abierta al infausto Álvarez, el cual con voz temblona empezaba a incorporarse y alargando una mano llegó a decir: «Pero usted, señor mío, puede ser el doctor Guilledo, y usted, o estoy soñando, o parece ser el ilustre Fonseca. Fonseca, el amigo, el discípulo, el admirador, el apóstol del maestro Guilledo, de su doctrina».
de nuestra doctrina, porque es la de los dos. Yo el iniciador, usted el brillante, el sabio, el profundo, el elocuente reformador, propagandista, a quien todo se lo debo. Y estábamos juntos y no nos conocíamos. Y a no ser por esta flaqueza ridícula que partió de mí, lo confieso, de querer conocernos por estos retratos. Justo, a no ser por eso. Y Fonseca abrió los brazos y en ellos estrechó a Guilledo, aunque con la mesura que conviene a los sabios. La explicación de lo sucedido es muy sencilla. A los dos se le había ocurrido, como queda dicho, la idea de viajar de incógnito. Desde su casa, Fonseca en Madrid, y desde no sé dónde Guilledo, se hacían enviar la correspondencia al balneario en paquetes dirigidos a Pérez y Álvarez precisamente. Muchos años hacía que Guilledo y Fonseca era uña y carne en el terreno de la ciencia. Iniciador Guilledo de ciertas teorías muy complicadas acerca del movimiento de las razas primitivas y otras baratijas prehistóricas, Fonseca había acogido su hipótesis con entusiasmo, sin envidia. Había llegado de ella a aplicaciones muy importantes en lingüística y sociología, en libros más leídos por más elocuentes que los de Guilledo. Ni este envidiaba al apóstol de su idea el brillo de su vulgarización, ni Fonseca dejaba de reconocer la supremacía del iniciador, del maestro, como llamaba al otro sinceramente. La lucha de la polémica que unidos sostuvieron con otros sabios estrechó sus relaciones. Sí, al principio, en su ya jamás interrumpida correspondencia, solo hablaban de ciencia, el mutuo afecto y algo también la vanidad mancomunada, les hicieron comunicar más íntimamente y llegaron a escribirse cartas de hermanos más que de colegas. Álvarez o Fonseca, más apasionado, había llegado al extremo de querer conocer la vera efigie de su amigo, y quedaron, no sin confesarse por escrito la parte casi ridícula de esta debilidad, quedaron en enviarse mutuamente su retrato con la misma fecha, y la casualidad, que es indispensable en esta clase de historias, hizo que las tarjetas aquellas que tal vez evitaron un crimen, llegaran a su destino el mismo día. Más raro parecerá que ninguno de ellos hubiera escrito al otro lo de la idea de tal balneario ni del nombre falso que adoptaron, pero tales noticias se las daban precisamente claro en las cartas con los retratos venían. Muchos estimaban Álvarez y Pérez, a quienes llamaremos así por guardarle el secreto, ya que ellos nada de lo sucedido quisieron que se supiera en la fonda. Tanto se estimaban y tan prudentes y verdaderamente sabios eran, que depuestos, como era natural, todas las rencillas y odios que lo habían mantenido apartado mientras no se conocían, no solo se trataron en adelante con el mayor respeto y mutua consideración, sin disputarse cosa alguna, sino que al día siguiente de su gran descubrimiento coincidieron una vez más en el propósito de dejar cuanto antes la agua y volverse por donde habían venido. Y en efecto, aquella misma tarde Guilledo tomó el tren ascendente hacia el sur y Fonseca el descendente hacia el norte. No se volvieron a ver en la vida, y cada cual se fue pensando para su coleto que había tenido la prudencia de un Marco Aurelio, cortando por lo sano y separándose cuanto antes del otro. Porque, oh miseria de las cosas humanas, la pueril, material antipatía que el amigo desconocido le había inspirado, no había llegado a desaparecer después del infructuoso reconocimiento. El personaje ideal, pero de carne y hueso, que ambos se habían forjado cuando se odiaban y despreciaban sin conocerse, era el que subsistía. El amigo real, pero invisible, de la correspondencia y de la teoría común quedaba desvanecido. Para Fonseca, el Guilledo que había visto seguía siendo el aborrecido archivero, y para Guilledo, Fonseca, el odioso boticario. Y no volvieron a escribirse, sino con motivo puramente científico. Y al cabo de un año, un Harbuth alemán publicó un artículo de sensación para todos los arqueólogos del mundo. Se titulaba Una disidencia, y lo firmaba Fonseca, el cual procuraba demostrar que las razas aquellas no se habían movido de occidente a oriente como él había creído, influido por sabios maestros, sino más bien siguiendo la marcha aparente del sol, de oriente a occidente. Bueno, pues se acabó el relato. Dos sabios que se comportaban de manera estúpida y despreciaban a los demás. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado. ¿Ha habido mejores relatos? Pues en adelante, como este libro lo tengo que devolver a la biblioteca,
pues os leeré algún relato más que me guste, que sea breve, de Leopoldo Alas Clarín, que también escribía muy buenos relatos. Venga, saludos y besitos.